Ahí está. Estuvimos, la última vez que nos vimos, estuvimos con el tema, introduciendo el tema de los enunciados irregulares. Pero también recordé que en lo que se refiere a la cuestión de la, espérenme un poco, de la conjugación, de la flexión de los verbos, vimos voy a ponerles aquí el cuadrito de conjugación, nos quedamos, aparte de que estuvimos estudiando los tiempos del sistema de perfecto, en donde estudiamos perfecto indicativo activo, pluscuamperfecto indicativo activo, futuro perfecto activo. Nos faltan dos, el perfecto subjuntivo activo y el pluscuamperfecto subjuntivo activo. Pero también del sistema de presente, ¿no? El sistema de la izquierda, estudiamos los imperativos, tanto en voz activa como en voz pasiva. Y entonces dijimos que primero, que el imperativo presente es un tiempo que se conjuga únicamente en la segunda persona. El imperativo presente, a diferencia del imperativo futuro, únicamente tiene la segunda persona singular y plural, ¿no? En esta misma línea. A voz pasiva, singular y plural. Entonces comentábamos que en el imperativo presente, la segunda persona del singular se forma, fíjense acá en el cuadro, lo vemos, se forma con la raíz. Recuerden que termina en una letra temática, la raíz de presente, la pura raíz de presente, y en caso de que fuera la raíz de tercera conjugación, que son los verbos atemáticos, recuerden que son aquellos que la raíz de presente termina en consonante, entonces a esos se les agrega una E como una desinencia. Y la segunda persona del plural termina en T, eso en la voz activa. En la voz pasiva tengo que la segunda persona del singular termina en re, por lo tanto, tiene toda la cara, parece un infinitivo presente activo, ¿no? Entonces, amare, sé amado, en este caso, y la segunda persona del plural con la terminación mini. Eso para los imperativos. Entonces, me gustaría que completáramos en la plantilla de conjugación los tiempos, estos tiempos, el imperativo presente, y de todos. Primero los imperativos presentes de todos los tiempos, ¿no? Entonces, yo creo que es buena idea empezar con esto, ¿vale? Entonces, vamos a la primera, el primer tiempo, aquí lo tengo para el verbo amar. Para el verbo amare sería ama, y aquí están en oscuro las personas que no tienen, ¿no? Y la segunda persona del plural, ¿cómo sería? ¿Cómo tendría que ser? ¿No? Entonces, ¿cómo sería, Lau? ¿Te acuerdas? Amate. No, amate. Sí. Amate. La terminación Ay, es T. igual que en griego, ¿verdad? Y acuérdate, Lau, que esto es igual que aquellas fórmulas del valere, salvuere, agüere, que se utilizan como salutación, ¿no? Como fórmulas de saludo y despedida. Por ejemplo, si te acuerdas, por ejemplo, para decir hola, acuérdate, tenemos imperativo aue, y en plural tenemos ahuete, ¿no? También tenemos el verbo salve, salve, y en plural salhuete. Son imperativos presentes. Cualeo, que estés bien. Cuale y cualete. Entonces son esos imperativos
presentes, ¿no? Creo que es el primer tiempo que en la flexión latina aprendemos justamente porque se trata de estas formas en las que saludamos, con las que saludamos, ¿no? Ahue, ahuete, salue, saluete, huale, hualete. Ahora, entonces, ama, amate. La voz pasiva, la voy a tener acá, la voz pasiva, para la voz pasiva, vamos a considerar, déjenme subirlos, vamos a considerar la terminación en segunda persona, la terminación re, en este caso amare, y esta es la que se parece, sé amado, tú sé amado, en voz pasiva es la que se parece al infinitivo, y en segunda persona del plural, amamini, amami. Entonces, ahí están estas formas. Ahora, me quiero ir a el verbo. Entonces, acuérdense que ustedes tienen que completar las formas del verbo apelo. Recuerdo aquella vez que les comenté esto, Efi decía, ¿por qué nos vamos subiendo compartiendo nuestros avances? Si alguno quiere hacerlo está bien, pero es para que cada uno practique con los tiempos que estamos trabajando aquí en clase. También un verbo de la primera, ahora voy al verbo de la segunda conjugación. En la segunda conjugación, acuérdense, otro verbo temático, avere, y entonces tenemos el imperativo. Ajá, acá voy a las formas de sistema de presente, imperativo presente activo e imperativo presente pasivo. ¿Cómo es el imperativo presente activo entonces, Graciela? ¿Cómo quedaría? A ver. Ajá, ave, así como está. Muy bien. Y en voz pasiva. En voz pasiva sería... No, perdón, Graciela, en plural. Ave. Plural, avete. Avete. Ten. Y aquí tengan. En voz, ahora sí, en voz pasiva. Avere. Avere y Avere. he tenido Avemini. y sean tenidos. Avemini. Avemini. Entonces vamos completando ahí. No, no te preocupes, Efi, con tiempo, con tiempo. Y es justamente para que al final tengamos manera de practicar. Es que, ¿saben? Es tan rico este cuadro de conjugación. Ah, Ludo, apenas acabo de ver tu mensaje, o no sé si lo acabas de enviar. Es tan rica la forma de, si ustedes quieren practicar toda la morfología del latín, conjuguen un verbo, porque ahí encontraremos cuestiones no solo de flexión de los verbos, sino también cuestiones de declinación nominal. ¿Por qué? Porque tenemos las nominales de sustantivos, bueno, más bien de adjetivos verbales, los participios presentes, que es de tercera declinación, los 212 participios perfectos, participios futuros, gerundivos. Entonces, también en la flexión de los verbos, esto es, con estas plantillas, vamos practicando no solamente la morfología de los verbos, sino también la morfología de los nombres, de los nombres. Entonces, ahí tienen el verbo aveo, y ustedes tendrán que hacer para el verbo debeo también, aquí, imperativo presente e imperativo presente pasivo. Me voy a la tercera conjugación, en donde tengo el verbo reggo, raíz de presente reg. Entonces, fíjense, pues, formas de sistema de presente, acá tengo los radicales de presente, reg. Ahí no podría quedarse reg. Fíjense, aquí la raíz termina en una consonante, es una gutural, pero es una gutural sonora. A menos que fuera una gutural sorda, que es la C, por ejemplo, pienso en el verbo facio, lo voy a poner aquí a un lado, en donde la raíz es fac. Ahí sí se queda así la raíz, ahí sí se queda así el imperativo, fac, pero porque termina justamente con un sonido
un sonido sordo, fac. Aquí está sonorizada la raíz, reg. Por lo tanto, ahí sí se introduce, como no hay prácticamente una vocal en la cual termine el radical, ahí sí se introduce como si la desinencia, como si fuera una desinencia de imperativo, una E. Entonces queda igual que ave, reggae. Y fíjense bien, es de tercera. Por lo tanto, fíjense, la terminación del plural, ¿cuál sería? ¿Cuál es la terminación, Ludo? ¿Cuál es la terminación, Ludo, de la voz de la segunda persona del plural, Ludo? Acuérdense recurrir al cuadro. Sí, perdón, profesora. La pregunta de qué verbo es, porque es que Del estaba verbo rego. Estoy en rego, la segunda persona rego. del plural, del imperativo presente. No ¿En qué? sería, Fíjate, perdón, sí, acá tienes la desinencia. sí, está muy bien. Creo Ajá. que sería la pronunciación, no sé, Ajá. reguete o reguete. Fíjate, como la raíz es reg, la desinencia es te. Fíjate, estos verbos que tienes aquí, estos verbos que tienes acá, aue, salwe, wale, son verbos de la segunda conjugación. Es el verbo Profesora, auere, salhuere, walere. Por sí. eso, Ludo, es que tú tienes aquí una E para estos verbos, ¿sí? Voy a marcarla. Ahorita la quito, ¿no? Voy a marcarlo. Ay, Dios mío. Sí. Déjame Ah, ver. Sería esta E. sí. Esta E. Ok. Ahuete, salhuete, gualete. Fíjate bien. Sí. Pero ahora tengo que en la tercera conjugación no hay letra temática. Entonces, ¿qué va a pasar entre la raíz que es reg y, voy a escribir aquí 2 guiones para poner en el centro, la vocal que va a servir como vocal de unión? Ahora me voy a las vocales de unión antes de una T, ¿no? Muy bien, exactamente, María Josefina. Exactamente. Entonces, la letra de unión va a ser una I. Mire usted, Por lo tanto, va a ser reguite. reguito. ¿Sí, Ludo? Sí, perfecto. Bien, Gracias, ahí profesora. está. Gracias a María Bien. Amarillo. A María Josefina. Bien, Sí. María José. Ahora, ¿cómo va a ser la voz pasiva? Acuérdense que la voz pasiva equivale al infinitivo. La forma del infinitivo también es la del imperativo, segunda persona, en voz pasiva. Entonces es regere también. Ahora, aquí nuevamente, esta vocal que vemos acá no es temática, es letra de unión, pero siempre va a equivaler aquí a ¿qué? Va a equivaler al infinitivo. Entonces, esta forma que para nosotros pudiera ser un infinitivo, obsérvenla, puede ser también, mucho cuidado porque lo podemos encontrar así en los textos, puede ser un imperativo presente de la voz pasiva. Entonces, rige en segunda persona al singular, rijan, ¿no? Como una orden, rige y rijan, dirige y dirijan. En la voz pasiva, sé regido, sé dirigido, y ¿cómo quedaría, Ludo? La segunda persona del plural en voz pasiva también. Regui. Eso. Regui. ¿Y cuál es la desinencia? Que te ayude con una M. Sí, sí, sí. Ok. Regi. No, no es regimus, no. Regimini. Ok. Fíjate, Ludo. Ay, mire, mini. Fíjate, Sí, Ludo. Acá perdón. tienes tus terminaciones, ¿no? Entonces, re o Sí, una sí, es E cierto. Ajá. para la tercera conjugación. Segunda del plural, te. Sí, cierto. Pasiva, segunda del singular, re, y segunda del plural, mini. ¿Vale? Entonces, por eso, acá vamos a tener en las plantillas, regue,
reíte, Ujú. regere, Ujú. regimini. Porque acuérdate que ante M, la letra de unión es la I. Entonces ahí tienes tu imperativo. ¿Sale, Ludo? Sí, Ahora, pues, entendí. recuerden que de nuevo ustedes van a practicar esto con otro verbo de la tercera, que es el verbo credo. Ahora vamos al modelo. Mm, Acá está el modelo, aquí también tienen una plantilla para el modelo mixto. Acuérdense que en el caso, bueno, en el modelo mixto, que es un verbo, facere, aunque es un verbo de la tercera, intercala una I en la primera persona del presente, facio. Para que fuera igualito, acuérdense que el verbo de la tercera, rego, tendría que haber sido sin esta I, faco. Aquí intercala una I. Por eso, nosotros ya tenemos acá la indicación de que es un modelo de la tercera y cuarta, dice que es un verbo que se conjuga como de la cuarta, como si fuera, aquí está, es tercera y cuarta y tiene su forma de primera persona en io, con la I intercalar, ahí, ¿no? Entonces, se conjuga como si fuera de la cuarta, como si fuera un verbo en ire. No menos en qué casos, en infinitivo presente activo. Ahora vamos a ver también que aquí tengo que agregar que el imperativo también, que tiene esta misma forma, no cambia, y en imperfecto subjuntivo, ¿vale? Entonces, voy a este verbo que literalmente es de la tercera y me voy a la forma de aquí estoy en el sistema de presente, aquí está. Entonces les decía, los verbos que terminan, que tienen un radical terminado en la letra C, que es un sonido gutural sordo, en la letra C, pues se quedan así, aquí no agrega, no sonoriza la terminación, no agrega una E. Ahí la raíz queda tal, pac. Nosotros también decimos as, ¿no? Con esa terminación, para nosotros silbante, para Efi, que aprendió español de España, y Josefina y Fifi, pues su pronunciación bien bonita, as, ¿no? Y para nosotros as. ¿Y cómo quedaría? ¿Cómo quedaría? Déjenme ver, Malcu, a ver si estás por ahí, Malcu. ¿Cómo quedaría la segunda persona del plural, Malcu? Ay, profe, ahora sí estoy perdido. Es No, estás perdido. del, Acuérdate que del las plural, según yo. terminaciones las ves acá, entonces aquí es la raíz, que ya quedaría fac, y a la segunda persona le agregas te, pero mucho cuidado, ¿Qué, profe? fíjate en la vocal de unión que utiliza. Ajá. Entonces, ¿cómo queda la forma? Faquite. Faquite. Eso, muy bien. Aquí como si fuera de la cuarta. Este sí queda igual como de la cuarta, ¿eh? ¿Y cómo queda la segunda persona del plural, Malcu? Faquini o Aquí, muy bien, Lau. Muy bien, Mari José. ¿Cómo queda? Kimini. Eso, Faquini. aquí, mini. Bravo, Marco. Muy bien. Perfecto. Profe, ¿y Ay, Dios cómo mío. quedó la de, cómo quedó la de credo? Ya me quedé con la duda. ¿Crede? Sí, credo sería Sería crede, cree. crede, Credite, crean. Dimini. Credire, credere. credere y Ustedes se han creído, bueno, ahí sale un poquito, tendríamos que ver otras posibles significados para el verbo creer, Lau, entonces ahí tendríamos que, para que se adecue al imperativo de la voz pasiva y que ustedes sean creídos, entonces sería credimini, entonces sería crede, Dimini.
Credite, credere, credimini. ¿Mm? Credimini. Bien. No, ahí entonces se utiliza no, tienes razón, Efi. Aquí es, y creo que ya lo había dicho, porque la terminación, fíjense, es una cuestión de lógica, ¿no? Porque sí tienes razón, Efi, qué bueno que viste mi errata ahorita, porque ya lo había comentado, ¿no? Menos que en el cuadro tendría que agregar, con excepción de el infinitivo y la segunda persona de la voz pasiva, del imperativo, porque si la raíz es fac y la desinencia es re, la letra de unión que utiliza es facere, igual, ¿no? Sí, qué bueno que ahí fue un lapsus. Muy bien, muy bien. ¿Sí, Lau? Para que no quede aquí mi lapsus. ¿No te fijaste lo que hice? Mira, entonces, si la segunda persona del singular en el imperativo presente de la voz pasiva termina en re, ¿no? Fíjate, te pongo acá la terminación. Termina lau en re, aquí la tienes, re. Entonces, la raíz de este verbo va a ser fac con la terminación re. Entonces, ¿qué letra de unión requiere la R? La letra de unión que requiere es una E. La E. Exacto. Entonces va a ser facere, como si fuera como es el infinitivo, pues, realmente. Ujú. Ah, es cierto, Faker. ¿Sí? Y este sí queda facimini. Ajá. ¿Sí? Bien. Fakimini. No te Ok. preocupes, Efi. Y le preguntaba que si había otro así como, es que se me hizo, es como que obvio y me sorprendió lo de fac, que quedaba fac. Ajá. Y Duc, pues por pasa ejemplo. como has, tú has, otro Ajá. verbo que... Por ejemplo, el verbo duc, conduce, guía. Ducker. Pero son algunos, Lau. Sobre todo los que tienen esa terminación en la gutural, en esa gutural sorda. ¿Sí, Lau? Sí, profe. Ahora, tenemos acá el verbo capio para ustedes. Perdón, ay, profe, perdón. La de Duke, es que ya la apunté y digo, ay, pues ahora la quiero terminar. Entonces, Duke quedaría Duquite. Ajá. Duke en segunda de singular. Luego Duquite. Ajá. Luego Kimini. Duquere. Ajá. Duquere. Y, Y luego Duquimini. exacto. Quedó muy bien, Lau. Muy bien. Gracias. Ahora, por ejemplo, tienes el verbo, bueno, ahí tienen facio. Luego está el verbo cupio, acá, que tienen como su modelo, capio, el otro mixto que ustedes tienen que llenar, ¿no? Ahora me voy al verbo de la cuarta. ¿Ah? En la cuarta conjugación, el verbo oír, sistema de presente completo, ese imperativo, y entonces, ¿cómo queda? ¿Cómo quedaría? A ver, María Josefina. Sería aude. Ahí está, Audi, así, Audi. Ok. Audi, entonces sería audite. Sería antes de la R es una E, entonces sería audere. No, porque sería... esta sí tiene, fíjate, porque solamente... cierto, estamos en la cuarta, sí, perdón, sí. No, está bien, María Josefina. Entonces sería audire. Audire. Ajá. Y audimini. Exacto, muy bien. Entonces, nada más recuerda que acá, en los imperativos presentes de la voz pasiva, recuerden que son
la misma forma del infinitivo también es la segunda persona del imperativo pasivo, ¿no? La mismita forma. Y después, ahí de audire, ustedes tienen el verbo scire como modelo de la cuarta, ¿no? Ahora fíjense, ya que completamos esto, vamos a, y después volvemos a completar las formas de las formas del sistema de perfecto, porque me voy a regresar y ya empezamos a ver, déjenme borrar esto, déjenme moverlos, entonces déjenme borrar estos saludos. Bien, entonces, lo que quiero que vean es que en las plantillas ya también tenemos el sistema de perfecto, acá está, activo, ¿no? Entonces ya tenemos acá, vamos a completar el sistema de perfecto de cada uno de los verbos. Entonces ahí, de los verbos que son los modelos, ustedes tendrán, sigo considerando esto, ustedes tendrán que practicar esto mismo en los otros modelos que tienen cada uno de los verbos aquí que yo les proporciono. Entonces, ¿qué pasa con el perfecto indicativo activo? Pues aquí se acuerdan que en el cuadro de conjugación les puse que es el único tiempo que tiene esas desinencias especiales, que son i, isti, it, imus, istis, erunt. Y ahora fíjense, esta terminación erunt también puede tener la terminación ere. Esta terminación, aunque podemos identificarla como una terminación de infinitivo presente, recuerden que no va a ser un infinitivo presente. ¿Por qué? Porque estamos utilizando aquí el radical de perfecto. Que el radical de perfecto tiene marcas específicas, ¿no? ¿Se acuerdan? Eso incluso en el ejercicio de clasificación de verbos, acá está, que también ya lo tienen, es con el que trabajamos la última vez los enunciados irregulares. Ustedes ahí tienen que las marcas de perfecto son 5. La U vocálica o consonántica, la S, que puede tener la forma de, puede estar en la raíz con la forma de X, ahí mezclada, una consonante doble, la reduplicación de la raíz, el cambio de vocal a lo que le llamamos apofonía y el cambio de cantidad a lo que se le llama metátesis. Entonces, cuando nosotros tenemos, voy a cambiar a la tabla de conjugación, cuando nosotros tenemos el perfecto indicativo, entonces ya estoy en el perfecto indicativo, ya la raíz misma, fíjense cómo tiene esa U consonántica. Entonces aquí nada más agrego las desinencias para convertirlo en un perfecto indicativo, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría? No sé, creo que Ludito querías participar, Ludo, ya te caché. Entonces, ¿cómo queda, Ludo? No, yo dije Maui, profesora. Amaui. Y Sí, luego, la segunda persona, Amauis. ti. Sí, Amahuisti. pues, sí. Acuérdate que son desinencias especiales, ¿no? Amaui, amahuisti, segunda persona, tercera persona, Ese es Amauis. amawit. Fíjate, Ludo. Sí, es la T. Tengan a la mano, porque si no lo tienen Sí. a la mano, les pego, de verdad. No se vaya a espantar ahí tu bebé, Lau, vaya a decir, ay, les quiere pegar. Entonces, acá tenemos Sí, a ellos, isti, le dudo a it, ellos. A mí no. imus, istis, erunt. ¿Vale? ¿Ya vieron? ¿Ya viste, Ludo? Sí, profesora. Isti, it. Ajá. Sí. Entonces, voy a la plantilla y sería amaui, Uy, amauisti, amauit. Luego, Ludo. Amauimus. Ajá. Luego, Amauisti. tis, amauistis y Sí. Y
Werunt. Eso, amawerunt. Fíjense cómo es la única que no tiene el timbre I, porque las anteriores tienen el timbre I en la desinencia. I, isti, it, imus, istis. Y esta tiene erunt. Ajá. Entonces, ahí está. Pero también puede ser ama, Amawere. amawere. Ujú. Voilà. Esto parece un infinitivo, pero tiene raíz de perfecto, entonces no puede ser un infinitivo de la forma ar, er, ir, como nosotros lo conocemos. Sí. Ahora, para reforzar esas desinencias, vamos a hacer el de la segunda conjugación, que ahí serían todos igualitos, agregamos las mismas desinencias, segunda conjugación, ya estoy llegando, que sería la raíz abu, abu. Entonces, este perfecto tiene una marca de perfecto, una U como marca de perfecto. Ajá, una U como marca de perfecto. Entonces, ¿cómo quedaría? Miguel, no sé si puedas hablar. Si no puedes hablar, me dices, Miguel. Es que ya no sé si me dijiste que estás al mismo tiempo tomando esa clase o que la tomaste o que si no puedes hablar, mándame un mensajito en el chat para decir que no. La profesora. ¿Ah, sí puedes? ¿Sí puedes? Ok. Sí, solo que no me he aprendido las Ah, terminaciones. no, pero ahora con, no sé si tengas a la mano esto, Miguel. I, isti, it, imus, istis, erunt o ere. Ajá. No, ahorita no lo he abierto. Espera. Entonces, si no, te va a ayudar Malcu. Malcu es bien buena gente, siempre les ayuda a todos. Sale Malcu. Pobre Malcu. El primero sería abui. Eso, abui. Segunda persona. Abuisti. Eso, abuisti. Tercera. Abuisti. Ajá. Abuist. Awit. Abuit. Awit. Primera del plural. Abuimus. Eso. Sí, ¿no? Segunda del plural. Abuistis. Eso. Y la tercera del plural. Es la de abueruntum y Abuerum. abuere, ¿no? Abuerum. Ah, sí, abuerum, perdón. Eso. O abuere. Abuere. Muy bien. Perfecto, Miguel. Abuerunt o abuere. Muy bien. Ahora no se salva Malcu. Muy bien. Ay, ni le ayudaste, Ludo. Por favor. Por favor. Profesora, hay un Sí. secreto en la clase. Sí, Todos los sí. muchachos, cuando responden, es porque yo les he dado la respuesta. Ah, ok. Qué bueno que nos dices. Sí, Qué bueno. pregúntale Y yo a creo que Gracielita. sí, qué bueno que nos dices. Sí, Bien. es la solidaridad. Efi, oye, Efi, si tú no puedes hablar, comprendo la situación ahorita que estás en medio de una catástrofe natural. No voy a decir catástrofe porque fue muy exagerado, pero se está cayendo el cielo allá por donde estás. Nos vas a mandar video, ya dijiste. Si puedes escribirlo en el chat, está muy bien, Efi. ¿No? Ah, ok, Efi. Entonces, ¿cómo quedaría, Efi? Para el verbo, no, es el verbo rego. Entonces, rex, la raíz. Ajá. Bien. Rexi, rexisti, rexit. Ahora en plural. Y yo lo escribo acá. Rexi, rexisti, rexisti, rexit, reximus, rexis. Ese suena medio raro, ¿verdad? Para nosotros. La U suena raro, la U, porque fíjate, la U es rexistis, ¿no? Se oye como cuando nos corrigen el entendistes. Ajá, se oye así, siempre me pareció, ¿no? Rexistis y Efi, la tercera del plural. Rexerunt, muy bien. Que podría ser también. Acuérdense, la terminación puede ser erunt o puede ser. Excede. Muy bien.
Gracias, Ludito, por haberle ayudado a Efi. Es algo natural en mí, profesor. Muy bien, muy bien. Gracias. Ahora vamos al verbo mixto. Josefina, no sé si puedas escribirlo, José. Fifi. Querida Fifi, el del verbo. Digo, Ah, lo dices. Ay, sí, qué bueno escucharte. ¿Cómo están en España? en España, por el sur de España estamos con mucho calor, pero el Ah, norte ya todavía. ves que Efi está en Barcelona y parece que está diluviando. Sí, hombre, ahora está lloviendo mucho, es lo que nos contó. Tengo que aprender geografía de España porque yo siento que tú, Efi, y el de Tenerife y nuestro querido, José María. María. que están igual, ¿no? Porque como para mí todo es España, que están igual. Y creo que son los climas totalmente distintos. Entonces, Totalmente. ¿verdad? Entonces, ¿cómo queda, Fifi? El perfecto del verbo factio sería feci, Ajá, fecisti, ajá, fecit, ajá, fecimus, ujú, fecistis, ajá. fecerum o fecere. Muy bien, Fifi. Gracias, Fifi. Fequerun o fequere. Fíjense, este lau, si te fijas, Graciela, Ludito, Migue, todos, fíjense cómo nos podría confundir y podríamos pensar que es un infinitivo presente, sin mayor problema. ¿Ah? Bien. Ay, Dios mío. Está en Leida. ¿Se pronuncia Leida? ¿Qué les digo yo? O sea, si yo reprobé geografía de México. Lleida se pronuncia. Lleida. Mm. Ah, en Tarragona. Lérida, ok. Bien. Lérida. Lleida en castellano, Lleida en catalán. Es una de las 4 Es que, provincias de claro, Cataluña. es lo que nos comenta Efi, que ahí todo mundo habla catalán. Sí. Menos son bilingües, hablan catalán y castellano. No, hombre. Oye, Fifi, ¿tú sabes catalán? No, pero lo escrito sí lo entiendo Lo perfectamente. entiendes. Sí. No, qué impresión, qué impresión. Acá con tantas lenguas también que tenemos en, ¿verdad, Lau? Nada más con mencionar las de Oaxaca, ¿no? Que son como 200 o más, no sé. Ah, no, esos son los municipios, pero no sé si cada municipio tenga una lengua. Hijo, son un chorro, pero bueno. Yo tengo la idea de que no es, o sea, que aquí, por ejemplo, escuchar náhuatl o alguna lengua indígena es como completamente diferente, o maya, a, por ejemplo, ellos escuchar catalán, como que el Sí, catalán se parece más al español. sí. A mí se me hace que Son aquí totalmente distintas acá, ¿verdad? Sí, es cierto. es que mi parientes son, Ni y a mí se me parientes, hace exacto. que es como para ellos escuchar el vasco, ¿no? Ese sí es como mi pariente. Ya, Sí, buena pero bueno. observación. Buena observación, Lau. Sí, es cierto. Tienes razón. Muy complicado acá estas lengüillas. Muy bien. Entonces, muy bien, José. Fekerun o fekere, les decía que se podría confundir con un infinitivo, pero el infinitivo es fakere. Fíjense cómo aquí la raíz de este perfecto, de las 5 marcas que tiene la raíz de perfecto, que son la U vocálica consonántica, la S, la reduplicación, la cuarta, que es el cambio de vocal o apofonía, es la que presenta el verbo facio. Fac, raíz de presente, fec, raíz de perfecto. ¿No? Y entonces acá tengo, fekere y no fakere. Como perfecto, indicativo, activo. Ahora voy con el verbo, lo tendrán que hacer ustedes para el verbo capio, que también tiene apofonía, raíz de presente cap, raíz de perfecto kep,
Igual. Y ahora me voy con el verbo audio, que tiene una marca, la marca más regular, ¿no? de los perfectos, que es la U vocálica o consonántica. Y entonces, Marijose, ¿cómo queda, Marijose, el perfecto de la voz pasiva? El perfecto voz activa del verbo audio. Maestra, veamos. Ajá. ¿Será audivi? Audiwi, luego. Audiwisti, audiwit, Ajá. audiwimus, Ajá. audiwistis y Ajá. audiwerunt o Muy bien. audiwere. Ajá. Muy bien. Acuérdense que en las plantillas, anímense con las plantillas, porque eso puede hacer que que sigan repasando. En caso de que quieran conjugar otro verbo, si quieren les mando una plantilla vacía para que ahí la copien y sigan metiendo. Y de verdad, estas nos sirven para repasar en cualquier momento toda la morfología del latín, ¿no? Toda la morfología. Bueno, entonces ya está con esto. Y bueno, después tienen el verbo scire, que es el último modelo con el que tienen que practicar del verbo de la cuarta conjugación. Entonces, quiero dejar aquí la morfología para que empecemos a ver algunas oraciones simples, ¿no? La traducción de algunas oraciones simples. Aquí les preparé un documento que lo vamos a ver aquí todos, ¿no? Si quieren lo comparto, ¿no? No hay ningún problema, pero es muy sencillo. Entonces, aquí tenemos que frente a las oraciones compuestas, las oraciones simples se van a identificar porque, ahorita que estoy pensando en oraciones simples y compuestas, ahorita a lo mejor en los ejemplos metí alguna compuesta, ¿no? Pero bueno, vamos haciendo esta diferencia. Recuerden que entonces, por oración simple vamos a entender una oración que tiene un solo verbo. Esa va a ser un verbo, solamente un verbo, que naturalmente va a ser pues el verbo principal, ¿no? No hablamos de principales y subordinadas porque pues es un solo verbo, ¿no? Tiene que ser un verbo personal, que esté conjugado, etcétera, ¿no? Ahora, a veces, por contexto, esos verbos pudieran estar sobreentendidos. Y bueno, vamos a ver esto. Fíjense, justamente en ese primer ejemplo, aquí tendría yo un ejemplo en donde nosotros tenemos que hay una oración que está sobreentendiendo el verbo, ¿no? Generalmente el verbo que se sobreentiende, el que suele callarse, es el verbo ser, ¿no? El verbo ser. Entonces, la oración, estrictamente tendríamos que pensar que la oración, déjenme ver, espérenme un poquito, que la oración simple, porque si ya tengo aquí dos oraciones separadas por medio de una coma, a esto ya tendría que llamarlos, muy bien, se sobreentiende el verbo ser, muy bien. Entonces, aquí nosotros tendríamos que pensar que la oración simple nada más es la que puse ahora en amarillo, porque al estar las dos oraciones, dos aquí, separadas por medio de una coma, ya esto le llamo oración compuesta. Y la relación que hay entre una oración que está unida a otra sin nexo, o sea, nada más con una sola coma, con esta comita, pues a eso se le llama yuxtaposición, ¿no? Entonces vamos a poner aquí que a diferencia de las oraciones simples, puedo tener la unión de oraciones simples, entonces lo puedo poner así, fíjense muy bien, oraciones simples, un verbo, y vamos a poner oraciones compuestas, dos o más verbos, pero aquí vamos a tener que la relación entre esas oraciones es que es la misma, están al mismo nivel, no hay dos o más verbos que estén al mismo nivel, del mismo nivel sintáctico.
¿sí? Entonces, generalmente la relación que va a haber en ese tipo de oraciones compuestas es que voy a tener oraciones coordinadas cuando están unidas mediante et, que significa y, pueden estar unidas mediante ser, que significa pero, acuérdense, ahí es una unión adversativa, o puedo tener aquí out como conjunción disyuntiva. Entonces, voy a tener, vamos a tener aquí oraciones simples, un solo verbo, y compuestas, dos o más verbos del mismo nivel, unidas por et, sed o out. Esas son las coordinadas. Pero junto a ellas voy a tener las oraciones yuxtapuestas. De hecho, la preposición iuxta, con i latina, iuxta, así como tal, ya después la palabra castellanizada es yuxtapuestas, pero acuérdense, la preposición iuxta significa junto a, entonces, la yuxtaposición implica la unión de oraciones que tienen el mismo nivel sintáctico sin conjunción. Entonces, nada más vamos a poner aquí unidas sin conjunción. Quizá entre ellas nada más haya un signo de puntuación, como en el primer ejemplo, ¿no? Como en el caso de, primero tengo ars longa, que nos decía Efi, que sí, efectivamente se sobreentiende el verbo est, entonces ars est longa, uita est brevis, breuis, breuis, ¿no? Entonces ahí tendríamos que decir la traducción cómo quedaría, que ya lo conocen todos. Acá les pongo ahí me puse a copiarles estos. A mí me encanta el Pinterest y ahí estos ejemplos, tantos ejemplos que salen en Pinterest y todo, y les tapé la traducción para que no las tengan pero sí, este breviario cultural ahí, que nos dice un poquito acerca de estas frases, un aforismo del griego Hipócrates de Cos, uno de los padres de la medicina, es conocido por el juramento hipocrático y dice, no se puede andar desperdiciando la vida, que generaliza la vida si se pretende afrontar la vida si se pretende afrontar una gran obra, ¿no? Entonces, literalmente, sí, Efi, lo que pasa es que seguramente ahí has de copiar tus recetas. A mí me envía recetas y de todo, ¿no? Entonces vayan guardando estas imágenes porque son buenas para que no se les haga al principio tan aburrido el que las oraciones así estén, ¿no? Entonces, con este aforismo ya podemos identificar oración, fíjate, Miguel, en donde tenemos siempre que haya oraciones en donde se sobreentiende el verbo ser, en este caso el arte, ars, la ciencia, a veces con C mayúscula, sí, Ludo, a mí también, porque andamos buscando de todo, Ludo, ¿no? Todo. Y longus longa longum, largo, un 212, longus longa longum, uita uitae. Este tipo de oraciones, aparte de pensar en la traducción, que muchas veces la conocemos, nos puede servir a pensar que si son oraciones que tienen verbo ser, entonces fíjate bien, Miguel, fíjate bien, Graciela, Marijose, todos, fíjense. Son oraciones en donde el caso que va a prevalecer en estas oraciones con verbo ser es el nominativo. Palabras en nominativo. ¿Por qué? Porque son oraciones que tienen como verbo el verbo copulativo, que une dos nombres. El verbo ser es el verbo copulativo, que une. El verbo ser no es un verbo que indique una acción verbal, ¿no? No indica acción. Más bien, las oraciones con verbo ser, el verbo ser indica una predicación de algo, ¿no? La existencia, la sustancia, dicen por ahí también, ¿no? La existencia. Entonces,
aquí, si el sujeto es ars, ¿qué se está predicando del arte, de la ciencia? El arte, ¿qué se está predicando de él? Pues que es longa. Por eso se dice ars longa. Puede ser el arte extenso, largo. El arte es mucho, largo. Entonces, aquí siempre habrá dos nominativos. ¿Te acuerdas, Laura, Fifi y que ustedes nos explicaron ya después que cuando tenemos lo que se predica a través del verbo ser, pues a eso le llamamos predicado nominal. Pero nos cuestionaban por alguna construcción que salió el semestre pasado, creo, cuando se predica, creo que era con el verbo parecer, ¿no, Fifi? Lau, creo que por ahí era con el verbo parecer. Que entonces se llaman predicativos, pero siguen presentándose esas predicaciones, sean a través del verbo ser o de otro verbo, siguen siendo en el caso nominativo, siguen estando en el caso nominativo, ¿vale? Por lo tanto, aquí, ¿qué dice? ¿Cómo dice la traducción? ¿Cómo diría, Miguel? El arte es Largo. Largo y la vida Extenso. Breve. Entonces, ahí mismo, incluso en la traducción, podemos obviar el verbo ser también y decir el arte largo, la vida breve. Otro ejercicio que tenemos, entonces, también puede ser enunciar los sustantivos que se presentan en cada una de estas oraciones y decir, bueno, acuérdense que el enunciado es pensar en el nominativo y el genitivo de cada uno en el caso de sustantivos. En el caso de adjetivos, pensar en el nominativo masculino, femenino y neutro. Entonces yo les puedo proponer, les voy a mandar las diapositivas que veamos y yo les puedo proponer que se vea aquí. Ars artis, ¿no? Que enunciemos ars artis, además también para que se nos vaya quedando ese vocabulario, ars artis. Entonces, ahí si queremos, Ludito, recordar toda la teoría y decir, bueno, ars artis era un sustantivo de la tercera declinación y era de los imparisílabos, ¿se acuerdan? Ars artis, ars, monosílabo, artis. Luego, longa es un 212. Entonces se enuncia longus, longa, longum. Huita, primera declinación. Entonces tenemos huita, huitae. Huitae. Fíjate que por ahí una de las dificultades con las que nos topamos al empezar sea el aprendizaje o la enseñanza de latín, es que o nosotros mismos pronunciamos huitae, o los alumnos pronuncian huitae y no sabemos cómo corregirlos, porque vuelven a decir huitae, huitae. Y por ahí hay un meme, Lau, que dice, por ahí que está una niñita y dice, es huitae, no huitae. ¿No? Entonces se los voy a mandar al ratito para que lo tengan ahí, lo impriman y lo pongan en el refri de la casa, ¿no? En el frigorífico, en el refrigerador, ¿no? Para que se acuerden. Entonces, huita, huitae, no huitae, huitae. Y luego, otro adjetivo, si aquí tuve un 212, aquí voy a tener un adjetivo 33. ¿Se acuerdan? Los meses del año. Entonces, ¿cómo se enunciaría Lau, si es un 33? Brevis, brevis, ¿no? Brewis, brewe. Brevis. Como aprilis, aprile. Brewis, brewe. ¿No? Entonces, yo les invito a que hagamos esto con estas diapositivas. Las que veamos, al rato las envío. Ahora va otra, que si se fijan, creo que esta... Profe, le quiero hacer una pregunta. Sí, adelante, Perdón, ¿me regreso? es la anterior. Sí, es rapidísimo. Sí, sí, sí. Como el verbo está sobreentendido, entonces es correcto si se le pusiera el verbo poner ars est longa. Ajá. O puede ser también ars longa est. Sí, fíjate que el hecho de que el verbo, generalmente en los manuales, y acuérdate que los manuales en este tipo de gramáticas se basaron naturalmente en la observación de un montón de textos, ¿no? O sea, ya se convierte después en reglas basado en los documentos escritos. Porque recuerden todos que
la característica de estas lenguas, de las lenguas clásicas documentales, son que estudiamos desde la diacronía. En una lengua, generalmente en una lengua moderna, estudiamos el momento mismo en el que se está empleando, en el que se está usando una lengua, en el que se convierte en una lengua en uso. Entonces, en el caso del griego y del latín, el griego antiguo y del latín no pasa eso. Entonces, habrá un periodo, por eso si te comento esto, que desde la diacronía habrá un periodo y un cierto registro en donde el verbo, como dice la regla, va al final, va después del predicado. En este caso tendría que ser ars longa est, vita brevis est. Pero hay un periodo en el que el verbo se coloca muy desde el romance, muy parecido a las lenguas romances, separa el sujeto y la predicación y el predicado nominal. Entonces, ars est longa, vita est brevis. Entonces, habrá registros que te digan que va en medio y que va al final. Finalmente, hay que considerar, Lau, que el verbo, la frecuencia de poner el verbo al final también tenía una razón de dividir las oraciones, ¿no? De decir, de segmentar los periodos y las oraciones. Va al final. Porque a veces, yo, por ejemplo, cuando empezaba a estudiar decía, ay, siempre cuando el maestro dice, el verbo va al final, sí, muy bien, está al final, pero en los ejemplos del maestro, porque luego cuando yo ya veo los textos, el verbo no está al final. Es que empiezan cuestiones de sintaxis. El verbo principal es el que está al final, se les olvidó decirme esto, porque ya hablando de oraciones complejas, fíjense, ahorita empezamos a hablar de oraciones simples, compuestas cuando son dos del mismo nivel sintáctico, ¿no? Del mismito nivel sintáctico, como el mentado, lo tengo, déjenme ver, ¿dónde está que no lo veo? Déjenme ver, acá está, esta famosa frase, ¿no? Weni, widi, wiki, que hasta ahí, weni, coma, widi, coma, wiki, ¿no? Se ve claramente incluso por la forma terminadas en i, que son oraciones que están al mismititito nivel sintáctico, ¿no? Y entonces, una oración simple va a ser esa. Una oración simple va a ser aquella que tiene dos o más verbos al mismo nivel sintáctico. Frente a las oraciones, ahorita no hablo de oraciones, el otro tipo de oraciones que son oraciones complejas. Ya luego los alumnos dicen, nos acomplejan con esas oraciones, ¿no? Oraciones complejas, que son en donde tenemos oraciones simples, oraciones principales y oraciones subordinadas. Entonces, sí, puedo encontrar que el verbo principal, que en una oración compleja puedo tener verbos que estrictamente no van al final, porque no tienen por qué ir al final, porque no son los verbos principales. Entonces, ya hablando de construcciones subordinadas, el verbo sigue estando al final, pero se refiere, ya hablando de sintaxis, se refiere al verbo principal. Entonces, el hecho de que la regla diga que el verbo va al final, también es una cuestión de ir segmentando periodos oracionales, periodos que pueden responder no nada más a oraciones compuestas, sino también a oraciones complejas. Nos vamos a ir acostumbrando a ver esto. Entonces, pues sí, ponlo al final, si te quieres ver un poquito más clásica, digamos, estandarizada, ¿no? Según la regla. Pero hay documentos, hay periodos en donde se encuentra después del sujeto. Y habrá construcciones en donde el verbo ser lo encuentras al principio. Pero ahí tiene ya es una construcción impersonal. Quizá decir, est ars longa. Ahí ya se traduciría como hay un arte largo, existe un arte largo. ¿Ya te fijaste? Al estar al principio. Entonces, dependiendo en dónde se encuentra el verbo, no solamente te habla del género, no solamente te habla de la época, sino también te puede hablar del tipo
de verbo, del tipo de naturaleza que ahí tiene el verbo ser, como tal. ¿Va? Gracias. Ahí va. Sí, muy bien. Ahora, vámonos a este. Que ahí tampoco hay verbo, o sea, literalmente tampoco hay verbo. Y así lo conocemos, que alguna vez Fifi con esto nos explicaba. Aquí veíamos la cuestión del vocativo, ¿no? En algún momento llegamos a hablar del vocativo y Fifi nos recordó esta frase, ¿no? Tu cuoque brute, filimi. ¿Qué dice José? Josefina, Fifi. Tú también, bruto, hijo mío. Tú también, bruto, hijo mío, en donde nosotros vemos que tampoco hay verbo. O sea, finalmente es un enunciado que nos está comunicando algo y que está contextualizado. Aquí sabemos, por eso aquí ya está la explicacióncita esta, fuente Pinterest, acuérdense, que dice, palabras que supuestamente dijo Julio César al darse cuenta de que su querido Bruto, por quien sentía gran cariño, tan cariño que le llamaba hijo mío, tomaba parte en su asesinato durante los idus de marzo. Suetonio señala que pudo haber dicho la frase en griego. También hay quien plantea que murió cubriéndose el rostro con la toga. Ok, entonces, si está en un contexto de asesinato, pues quizá el verbo, ahora aquí considerando que es una oración que está sobreentendiendo el verbo, hay dos nominativos, puros nominativos, bien el verbo puede ser el verbo ser, que es un verbo cópula que une los dos nominativos, pero aquí es un verbo en donde se ve que el verbo sobreentendido o el contexto mismo está en segunda persona del singular. Entonces, el verbo que se está sobreentendiendo en todo caso, que indica el contexto, tendría que estar en segunda persona, porque hay muchos indicadores, que es el pronombre tú y el uso de ¿qué? Del vocativo, que es el interlocutor. Tú también, y entonces puede ser que se esté sobreentendiendo qué verbo podríamos sobreentender aquí. Tú también me matas, tú también me asesinas, tú también me traicionas. Necas. Ajá, necas. Ajá, necare. Ajá, bien. Entonces, fíjense, el verbo mismo puede ser el verbo ser, pero aquí está muy claro porque en las dos está muy claro, o está en una oración predicativa con nominativos, claramente oración con verbo ser con nominativos, o en un contexto de segunda persona, donde los indicadores son el sujeto tú, el sujeto gramatical tú, y el sujeto interpelado o invocado, brute, que es un sujeto invocativo, ¿no? Entonces, por ahí anda. Muy bien, Efi. Y aquí está Efi. Ahí mismo. Bien, muy bien. En donde el sujeto, ya dijimos, es tú. Entonces aquí el mismo ejercicio que les propongo, que enunciemos, que formemos el vocabulario para practicar también la morfología, igual que acá, que enunciemos el vocabulario tú, y genitivo, tú y, o es más, en los pronombres personales, incluso que nos arriesguemos o que nos aventuremos a conjugar completo, a declinar completo el pronombre. Tú, nominativo, genitivo, tú y. Bien, José, bien, Fifi. Dativo. Tibi. Acusativo y vocativo. Te. Acuérdense que el te es el que nosotros conservamos, ese es nuestro, digamos, el reducto de la declinación que nosotros tenemos en el español, ese te. Ajá. Entonces, tú y ti, te. No olviden esos pronombres, por favor. Estas frases nos pueden ayudar a esto también. Cuoque, como un adverbio. Muchas palabras, muchísimas palabras. Aquí, qué bueno que sale esto porque conviene que recordemos acá
conviene recordar aquí el pronombre qui, que, quae, perdón, a veces me equivoco con la pronunciación clásica que debo hacer para ustedes, esa pronunciación que me gusta más. Qui, quae, quoth, ¿no? Este pronombre, como pronombre relativo, qui, quae, quoth, ¿no? Recuerden ir a la declinación del qui, quae, quoth, genera muchas palabras que se quedaron fosilizadas y luego que se construyen, que dan un uso, que tienen más bien un uso adverbial, ¿no? Entonces, fíjense, aquí tenemos justamente la forma del quo, ajá, aquí tenemos que sería un ablativo, recuerden que el nominativo es qui, quae, quoth. Genitivo y dativo, recuerden que cambia la Q por la C, y entonces tenemos el cuius, cuius, cuius. No quiero apostar la quincena porque ahorita necesito mucho mi quincena y ya mero es mi quincena. No, más bien ya nos pagaron en la UNAM, ¿verdad, Lau? Entonces, qui, quae, quoth, a que ya se les olvidó, no quiero pensar que así es, por eso no apuesto la quincena, pero recuerden que es un mixto, mientras en nominativo es 212, genitivo y dativo sigue la tercera declinación, cuius, 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 y el dativo, cui, cui, cui. El acusativo vuelve a ser 212 y hace quem, quam, nominativo y acusativo iguales, quoth. Y viene el ablativo. El ablativo ese bonito que termina en letra temática. Quo, qua, Quo. Exacto, exacto, Fifi. Entonces aquí vemos que esta forma del qui, quae, quoth en vocativo es lo que va a dar origen a muchos, les digo, muchas palabras que no cambian, en este caso el adverbio quoque, que significa también. Está en singular. Lo voy a dejar aquí grabado, aquí voy a poner el plural para que les quede como parte de la tarea también recordar la declinación. Acuérdense que nuestro modelo era is, ea, if para la tercera declinación, pero el pronombre qui, que, quas, qui, quae, quas. Nominativo plural. Qui, quae, quae. Quae. Bien. Genitivo. Quorum. Quorum. Eso. Quarum. Quorum. 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 Bien. Dativo. Ahí voy a tener quis o puedo tener quibus. Quibus. Quis o quibus, y esto voy a tenerlo tanto para para los tres, ¿verdad? Bien, entonces lo voy a poner así. Luego, vámonos a espérenme tantito. Vámonos al acusativo, perdón, quos, quas, Quas. Quae. quae, y el plural del ablativo también puede ser quis, Quis. Quibus. quibus, para los tres géneros, ¿no? Entonces, aquí les dejo esto para que se quede como recordatorio de que debemos nosotros declinar estas palabras que son importantísimas. Regresen a ellas, por favor, los pronombres mixtos. Como ejemplo de pronombre mixto, muy utilizado en latín, la declinación del qui, quae, quas. ¿Por qué aquí sale? Porque forma parte, compone, genera, después las palabras invariables, muchos adverbios. Entonces, aquí tengo Brutus. Es de las palabras terminadas en us que van a tener vocativo en e. Brutus. Filius, que también estos están en vocativo porque es una aposición de Brutus. Tengo Filius, Filii.
Y aquí tengo, a diferencia del ego, tengo el adjetivo posesivo 212, meus, mea, meum. Entonces, tanto Brutus como Fili y mi están en vocativo. Brutus, porque es el sujeto invocado. Fili y mi, porque es la explicación, la aposición de Brute. ¿Mm? Entonces, se queda esto grabadito. Vamos a seguir trabajando con estas oraciones. Les voy a mandar las 2 diapositivas que llevamos, 3 diapositivas, para que las tengan, las vayan trabajando también, según lo grabamos acá. Y no solamente vamos a seguir con la conjugación, con las formas del verbo, sino vamos a ir poco a poco viendo teoría de sintaxis de oraciones simples y oraciones compuestas, por el momento, ¿vale? Dejo de grabar.